Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Familia, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el pastor Boris Morales desde el Perú. En este tiempo quiero compartirles 2 Pedro capítulo 2 y 2 Pedro capítulo 3. En el primer capítulo habla sobre los falsos profetas y los falsos maestros. Jesús les había dicho a sus discípulos que vendrían falsos maestros. Pedro había escuchado esas palabras y ahora veía cómo se cumplía la advertencia. Así como los falsos profetas habían contradicho a los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, diciendo lo que la gente quería oír, porque aún hasta hoy la gente prefiere oír lo que le conviene y no lo verdadero. De igual manera, los falsos maestros tergiversaban las enseñanzas de Cristo y las palabras de los apóstoles. Esos maestros menospreciaban el significado de la vida, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos afirmaban que Jesucristo no podía haber sido Dios. Otros manifestaban que no podía haber sido un verdadero hombre. Permitían, incluso estimulaban a que se cometiera todo tipo de actos inmorales, ¿sí? Actos erróneos. Estos estimulaban a todo eso, aún a pecados sexuales. Debemos cuidarnos de esos falsos maestros de hoy. Debe evaluarse cualquier libro, cualquier información que hoy día está muy a la mano, o lo que uno puede oír por la televisión a la luz de la palabra de Dios. Cuídese del significado especial o la interpretación que empequeñece a Jesucristo y a su obra. Los maestros deberían ser pagados por lo que recibían sus enseñanzas o por las enseñanzas que dan. Pero estos falsos maestros intentaban ganar más dinero, por ejemplo, ¿sí? Al tergiversar la verdad y al decir lo que a la gente le gustaba oír, estaban más interesados en enriquecerse que enseñar la verdad. Pedro y Pablo condenaron la codicia y mentira de estos maestros. Cuando usted oiga la palabra de Dios, tiene que discernir en ella a través de su comunión que tenga con el Espíritu Santo, y ahí es cuando usted se dará cuenta de esto. A partir del verso 4, si Dios no perdonó a los ángeles, ni a las personas que vivieron antes del diluvio, ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonaría a esos falsos maestros. Algunos intentarán hacernos creer que Dios salvará a todos porque Él es amor. Y eso se escucha. Pero es necio pensar que Él anulará el juicio final. Entonces, al igual que Dios, ya un poco yéndome del verso 7 hacia adelante, rescató a Lot de Sodoma, puede rescatarnos de las tentaciones de este mundo malvado. Lot no estaba libre del pecado, pero puso que lo que usted y yo debemos de seguir aprendiendo, nuestra confianza en ese Dios de amor todopoderoso, ¿sí? En el cual solamente nosotros, dejándonos llevar por el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta. Familia, yéndonos un poquito ya a partir del verso 10, tal vez cuando habla de las potestades superiores se refería a los ángeles, a toda la gloria del mundo invisible, o más probable a ángeles caídos. Un pasaje parecido se halla en el libro de Judas. Donde quiera que están, los falsos maestros se burlan de las verdades espirituales que no han logrado comprender, y toman el poder de Satanás de manera superficial y piensan que tienen la capacidad de juzgar lo malo. Muchos en nuestra época menosprecian lo sobrenatural, niegan la realidad del mundo espiritual y afirman que solo se debe aceptar lo que puede verse y sentirse. Así como los
falsos maestros de la época de Pedro, en el día final serán considerados necios todos los que hayan obrado de una forma mal, equivocada. Entonces no considere a la ligera las cosas espirituales, esos sus poderes sobrenaturales, ni sea arrogante en cuanto a la derrota. Pero ya tocando un poquito por el tiempo el capítulo 3 de Pedro, ¿sí? En esa segunda carta que él escribe, Pedro habla de la importancia de ser recordados, pero aquí él enfatiza en que debemos de saber, a la luz de la venida de Jesús y de las profecías que están alrededor de su venida. Las mentes más puras a veces necesitan ser sacudidas. Sería una gran lástima sacudir mentes impías. Bueno, eso solo sería para hacer una maldad, pero las mentes puras pueden ser sacudidas, todo lo que quieran, en cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Pedro sabía la importancia de recordar a sus lectores el mensaje bíblico recibido del Antiguo Testamento. Sí, Pedro claramente creía que las palabras de las Escrituras son importantes, las palabras mismas y no meramente el significado detrás de ellas. Pedro creía en la inspiración de cada una de las palabras de las Escrituras. Él no era uno de los preciados pensadores avanzados, quienes si podían, destrozaban el alma de libros sin dejarnos absolutamente nada, pero él escribió para que tengamos memoria de las palabras, las mismas palabras las cuales fueron habladas antes por los mismos santos profetas, ¿sí? Como él dice. Al colocar a los mensajeros del nuevo pacto en el mismo nivel que los mensajeros del viejo pacto, Pedro entendió la autoridad del Nuevo Testamento, aún mientras estaba siendo formado. Pedro entendió que Jesús le dio a sus apóstoles la autoridad inspirada para traer el mensaje al pueblo, a la comunidad del nuevo pacto. Él entendió esto por medio de los pasajes, ¿sí? que están, por ejemplo, en Mateo, ¿sí? Tus apóstoles no necesariamente significan las personas que te evangelizaron. Unos siembran, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Los escritores del Nuevo Testamento se referían, es necesario que la iglesia escrita por los apóstoles, ellos dicen esto en el contexto, es bastante básico. Pedro aquí se refiere a los apóstoles de Jesucristo, es por medio de ellos y solamente por ellos que son puestos a un nivel con los profetas del Antiguo Testamento. Significativamente, Pedro vio esta autoridad invertida en los apóstoles, no solamente en sí mismo. Pensaría que es extraño, pero una supuesta autoridad, aquel que asume una autoridad que muchas veces no está dada por Dios, simple y llanamente la toman. Y eso porque la idea o la actitud del corazón es llevar un falso mensaje. Los cristianos no se deberían de sorprender de que existen aquellos que se burlan de la idea de que Jesús va a regresar. Pedro nos dijo que vendrán burladores. Esta es la primera cosa que se tiene que saber. Cada vez que un blasfemador abre su boca para negar la verdad de la revelación, él nos ayudará a confirmar en nuestra convicción de la misma verdad la cual él está negando. El Espíritu Santo nos dijo por la escritura de Pedro que seríamos eso, y ahora vemos lo verdadero que escribió. En un sentido, los últimos días comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo. Desde ese tiempo, familia, no hemos corrido hacia el precipicio de la consumación de todas las cosas, sino que hemos corrido a lo largo de la orilla, listos para partir en cualquier momento en la voluntad de Dios. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Meditaciones teoterápicas.